una vez más. Esto es Azul Podcast. Bienvenida a La Viajera. Sí, tú huele a Nueva York. A Nueva York. Estados Unidos. Yo eso me acuerdo a los tiempos que mi papá y mi mamá, cuando salíamos del colegio, nos mandaban que todo el verano, para librarse de uno. Y yo me siento que yo duré, yo no sé cómo cuánto tiempo. ¿A ti te mandaban a Estados Unidos? Claro, viejo. Ya, mi hermano. Cuando yo estaba una niña chiquita, mi papá decía, se me van para Nueva York. Oye, y entonces, pero mi hermanito no, mi hermanito sí. Qué lamento, qué dolor, wow. Soy viajera desde chiquita. Lo más lejos. Dime de Tillón, ¿qué tenemos? No, lo primero es que hay que darle me gusta, señores, a este video. Bienvenido. Dele like, comparta, suscríbase. Este podcast agrega un contenido de valor, así que usted merece un like, que usted se suscriba y dejen un comentario. Siempre dejen su comentario. A veces hay temas como el que vamos a tratar hoy que llegan es porque la gente nos comenta, miren, esto, lleven este tema, lleven la alimentación, la genética, esto. Entonces, deje su comentario, suscríbase y, Manao, dime algo nuevo que te veo aquí hoy. Bueno, mira, yo no soy el papá de los muñecos, pero tengo dos muchachos y hay un tema súper interesante que tiene que ver con los genes. Sí. Y por eso hoy vamos a conversar con la doctora Maciel Tavera, que es una experta en el tema, que además trabaja en el Hospital Robert Rick Cabral, que es el principal centro pediátrico de República Dominicana. Bienvenida, doctora, ¿cómo se siente? Muchísimas gracias. Para mí más que un honor, un placer estar por aquí con ustedes. Maciel Morales, aclarando. Maciel Tavera es otra. La Tavera es otra. Maciel tan bella, mi Edita, sí. corte. Soy yo mismo. Eres tú, ¿verdad? Doctora, una pregunta inicial. ¿Qué es una genetista? ¿Con qué se come eso? Bien, la genética es una especialidad médica que se encarga de evaluar los pacientes con enfermedades genéticas, o sea, aquellas que tienen cambios en la información genética, en los genes, como bien tú mencionabas, pero también se estudian las malformaciones congénitas y también las enfermedades hereditarias. Te voy a explicar un poquito, porque yo sé que esos términos... Son chiquiticos, son y se ven. Y esos términos suelen confundirse mucho también. Sí. O sea, la gente que piensa que yo anoche genética... me puse a buscar en Google, le decía fuera del aire, y yo decía, Dios mío, ¿qué es eso? No, congénito, eso es la manera. Complicado. Explíquemelo en español. Enfermedades congénitas. Mira, eso es. Explícale. Vamos a traducirlo. Miren, tenemos por un lado las enfermedades genéticas que hacen referencia a cambios, variantes en genes. Los genes son unidades de ADN, una molécula que contiene toda la información que va a determinar las características de cada individuo. Ayuntamiento? No. En este caso es ácido desoxirribonucleico. Escúchame, que la silla. No, pero no está mal. Si supiera que yo le digo eso mismo a los estudiantes míos de la universidad, le digo, miren, ojo, que no es el ayuntamiento, que es lo primero que sale, sino esa molécula se llama ácido desoxirribonucleico. Ese es como el libro que tiene todas las instrucciones. Eso es como cuando usted compra algo que viene con un manual. Entonces, ese es el manual de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo es, doctora? ¿Cómo se llama la cosa? ADN o ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleico. Ese es como el libro, las instrucciones nuestras. Ahí está toda la información genética, que son lo que determinan las características. Cuando hay una variante, o sea, un cambio en un gen, en un fragmento de esa molécula, entonces vienen ciertas manifestaciones que pueden ser únicas, pueden ser múltiples, en el contexto ya después de lo que hablamos de un síndrome genético. Usted dice un gen, o sea que son muchos. Sí, son alrededor de 20.000 a 25.000 genes tiene nuestro genoma. ¿Y cada gente tiene 20.000, un universo. ¿25.000? Genes. 25.000 genes. ¿Y cómo se puede relacionar con el autismo, doctora? El autismo tiene un patrón de herencia multifactorial. Vamos a iniciar por ahí. Bastante complejo. Multifactorial quiere decir que hay diversos factores, tanto genéticos como ambientales. Dentro de los factores genéticos tenemos factores poligénicos, quiere decir que son muchos genes asociados. O sea, no es como otras patologías o otras condiciones donde con que un solo gen cambie, o sea, hay una variante en un gen específico, se expresa esa condición. Aquí tienen que interactuar diversos genes y estos se precipitan por factores ambientales diversos. Claro está. Dependiendo, por eso es muy importante en los pacientes con trastorno del espectro autista, una evaluación por genética. ¿Por qué?
porque dependiendo del historial clínico, la edad de inicio de las manifestaciones, el grado de expresión, si tenemos antecedentes familiares o no, si se afecta más el sexo que menos frecuentemente lo hace. Por ejemplo, el TEA es más frecuente en varones. Cuando hay hembritas afectadas tiene una implicación genética más importante. Entonces, todo eso se evalúa en el contexto de justamente de una consulta genética para entonces determinar cuál podría ser la causa posible de ese caso, de ese trastorno. Que realmente no se ha definido per se cuál es el origen del autismo, pero ya, como tienen tantos años en investigación, ya por lo menos se ha ido arrojando un poquito de luz de por dónde que viene la cosa. Sí, porque se han hecho muchísimas investigaciones. Por ejemplo, antes no se sabían cuántos genes estaban asociados, ya se han encontrado más de 100 genes asociados a TEA y genes específicos incluso, algunos en el contexto de un TEA sindrómico, quiere decir que un paciente que tiene un trastorno del espectro autista, pero tiene otras manifestaciones asociadas. Entonces, la historia es muy importante. Eso nos va a conllevar a evaluar qué tipo de pruebas genéticas habría que aplicarle a la paciente. Ahí mismo voy. Sabes que inmediatamente uno recibe un diagnóstico desde el área siempre psicológica, luego que se descarta la parte médica, por lo menos la aplicación a campo que uno hace. Pero ¿qué evaluaciones o en qué puede aportar y anda una genetista en estos temas con autismo? Mira, tiene mucho aporte. Primero, porque nos permite lo que llamamos medicina personalizada, hacer intervenciones dirigidas en el paciente. Muchos pacientes con TEA pudiesen estar asociados dentro de la causa genética, pueden estar asociados a trastornos metabólicos, a genes que alteran neurotransmisores. Entonces, son condiciones que pudiesen tratarse farmacológicamente. Hay otros que no, que ya van directamente solamente a la neurorehabilitación con terapias. Entonces, uno personaliza, individualiza ese paciente para ver de qué manera podemos ayudar a que tenga mejor calidad de vida, más avance en su neurodesarrollo, o sea, mejor pronóstico. Y se determina, por ejemplo, este gen y este gen está afectado. Sí, claro. Vía estudio. Sí, claro. O sea, en los estudios... Claro, no siempre los pacientes van a salir positivos en pruebas genéticas. No todos salen positivos. Solo alrededor del 30% de los pacientes con TEA resultan positivos algunas pruebas genéticas. Hay otros que por esa complejidad que mencionaba, por ser multifactoriales, salen con esas pruebas negativas. Pero no sabemos cuáles están dentro del 30%. Porque muchos de los pacientes con TEA, al menos que lo estemos valorando, como mencioné al principio, en el contexto de un síndrome genético, son pacientes como cualquier otro. O sea, muchos no van a tener dismorfia, o sea, no van a tener ningún hallazgo físico. Exacto, diferente. Exactamente. Y solamente a través de la aplicación de esas pruebas podemos determinar en cuál grupo el paciente está, si es de base genética o no. Que es muy complejo, porque, por ejemplo, hay niños en el espectro que realmente no tienen, como usted bien dice, no se les nota que tiene ningún tipo de algo diferente, que pasa mucho, por ejemplo, con otras condiciones como el síndrome de Down, que inmediatamente la gente sabe que es el síndrome de Down. Y ve por ahí que va la cosa, ¿verdad? Sí, o sea, que depende si es aislado. Cuando no tiene nada, como usted menciona, o sea, no tiene otras manifestaciones físicas o otras manifestaciones sistémicas, no necesariamente tiene que ser física, porque hay síndromes que cursan solamente con manifestaciones fisiológicas, para que me entienda, que no son alteraciones estructurales, anatómicas, o sea, que se vean en el examen físico. Y ya en ese caso, pues dependiendo por dónde uno entiende que va la causa, o sea, qué condición estamos pensando, o por la historia familiar, en qué patrón de herencia estamos pensando, entonces aplicamos la prueba genética. Antes, no sé si ustedes han escuchado cariotipo, ¿lo han escuchado? Ahí va yo. Yo iba para allá. Mira, me tomó la palabra porque nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con ADOCIT, que han venido de acá, del síndrome de Down. Y una de las problemáticas a veces es el cariotipo. Que el cariotipo es una prueba que te dice más o menos si se descarta, si no se descarta. En fin, es tan difícil esas pruebas genéticas aquí en República Dominicana. Esas pruebas genéticas, porque yo he oído, pues para serle sincero, no he tenido... Difícil y difícil. Es tan difícil lograr esas pruebas genéticas y si se hacen en República Dominicana, el cariotipo y otras pruebas. La realidad de República Dominicana en esta prueba genética. Por ejemplo, el cariotipo, a pesar de que también tiene un costo,
actualmente no está en los hospitales públicos, es una de las pruebas más económicas y más accesibles, porque tenemos laboratorios a nivel nacional, a nivel local, que hacen el cariotipo. Esa es como una de las primeras pruebas cuando sospechamos una alteración cromosómica, sobre todo esas alteraciones grandes, donde hay cromosoma extras o falta un cromosoma, etcétera. Pero el paciente con TEA regularmente necesita otros abordajes que no es el cariotipo convencional, sino un microarray, que es una prueba más profunda, más especializada, más específica. Se llama como si fuese un cariotipo molecular, o sea, una prueba citogenética molecular. Voy a españolizarlo ahora. Quiere decir... Eso es mandarín. Quiere decir que estudia los cromosomas, que son las estructuras donde están los genes, pero lo hace a nivel molecular, o sea, validando, verificando esos genes que están en el interior. ¿Eso se hace en San Cristóbal? No, eso no se hace en San Cristóbal. Un ejemplo, eso no se hace en ningún laboratorio local. Fuera. Se manda a hacer fuera del país. Entonces ya eso comienza a ser eso una barrera US, de limitación. lindo. Para una pregunta de mi parte. United States of America. Una pregunta de mi parte. En mi barrio, por ejemplo, yo tengo a Doña Esperanza, que en la mañana vende Maví y vende arepa. Ella no sabe mucho de lo que está hablando. ¿Y la empanada de cómo se Eso llama? de los genes, ¿en qué parte del cuerpo que están? Bombi. Mira, uno tiene una estructura, pasa que es un poquito complejo quizás en español, explicarlo, pero vamos a ver, mira, uno tiene una estructura que se llama célula. Esas células son las unidades más pequeñitas que conforman nuestros órganos, cada uno de nuestros órganos del cuerpo completo. Entonces, en cada una de esas células, de esas unidades mínimas, tenemos en el núcleo, en una parte central que contiene esa unidad, los cromosomas, que son 46. Y dentro de los cromosomas... Eso es lo que es XXXY son los cromosomas sexuales en ese caso, que son los que nos hace diferente hombre-mujer. Pero dentro de... Eso mismo. Son 23 pares en total, son 46 cromosomas, y dentro de esos cromosomas están los genes. Entonces ahí es donde yo voy. ¿Hay factores externos que pueden alterar la parte genética? Dígase, si Doña Esperanza, por ejemplo, está mucho tiempo con el microondas o se hace tal o cual cosa, ¿eso puede alterar genéticamente y que su hijo o hija salga con síndrome de Down? ¿O que salga con autismo? Bueno, el síndrome de Down es otra alteración diferente. Con autismo. Ya, por ejemplo, si un paciente tiene TEA y está en el contexto de que tiene síndrome de Down, ya es un contexto diferente en cuanto al diagnóstico, el seguimiento y todo lo demás. Ahora, un paciente, por ejemplo, con un TEA aislado, no sindrómico, hay varias... ¿Qué es un TEA aislado? Aislado es, como mencionaba hace un ratito, que no tiene otra manifestación, que no tiene otra anomalía, ninguna otra, solo tiene autismo. O que no ha hecho una mutación, podría ser. No, porque puede ser aislado y tener una mutación. Puede tener un cambio, una variante en un gen y ser aislado. Ya tú sabes. Pero en resumen, ¿hay algo que yo pueda hacer externo que perjudique genéticamente mi descendencia? Directamente no. Nunca hay un riesgo cero en genética. Sí hay ciertos factores de riesgo que se tratan de minimizar. Sí, pero no hay un riesgo cero. No es que si, por ejemplo, te digo, mira, si tú... Diga que si tú no comes grasa... Exacto, o que si tienes tú no... una vida muy saludable y tú haces ejercicio, no te va a pasar. No hay forma de predecirlo en ese sentido porque, como dije al inicio, es multifactorial y muchos de esos factores no se han logrado identificar incluso. Pero es me falta una también. ¿Y la vacuna, doctor? Ay, Dios, mira. Doctor, la vacuna. En su momento hubo muchas teorías. Eso no es por ahí. Pero dejen que ella le experta, Charmín. Escúchame, doctor. Usted es genetista, doctora Charmín. Usted explíqueme la vacuna, Charmín. Pero usted sabe qué pasa, doctora, que yo escucho tanta ignorancia en la gente. Por ejemplo, le voy a poner un punto. Dale, genetista. Porque tú tuviste tu hijo después de los 35 años, habladores. Porque tú tomaste tal medicamento, habladores. Usted no sabe cuál es el origen, cuál es el punto. Porque yo he visto, porque después de los 45 años, venga que usted es un hablador. Usted es médico. Usted no sabe, dime, pero la verdad. Ahora, dígame usted, ¿cuáles son los factores que inciden genéticamente en que tu hijo pueda o no tener autismo? Genéticamente, si hay antecedentes, cuando por ejemplo tenemos ya un hijo anterior con TEA, la probabilidad de que el hermano
pueda tener, o sea, uno de los hermanos tenga TEA, es mayor. Se dice que más del 6 al 8% en relación a la población general. Si son más miembros de la familia, si también yo tengo un tío, tengo un primo, tengo otro familiar, pues el riesgo va aumentando, porque esa base genética, pues vemos ahí que hay una transmisión. También, como mencionaba, la edad de aparición de las manifestaciones, la severidad, qué tan severo es. No es lo mismo que tengamos un TEA funcional a un TEA que ya, ¿verdad?, no sea funcional. Todo eso va a depender. Y también es importante, como mencionaba, el sexo. O sea, cuál es el sexo que está afectado, lo tomamos en cuenta. Y si tiene o no otras manifestaciones. El TEA tiene más... tiene más probabilidad de venir asociado con epilepsia, con trastornos neuropsiquiátricos, con otros trastornos del neurodesarrollo, con trastornos gastrointestinales, alergias, con muchísimas otras manifestaciones que dependiendo también de eso, pues vamos a establecer qué posibles factores. Genéticamente, papá y mamá pueden ser responsables de que el niño tenga o no TEA. Si papá o mamá tiene una variante que no está identificada, a veces papá y mamá pueden ser portadores de ese cambio que el bebé tiene, que se está expresando en él, y en papá y mamá no se está expresando. Entonces ahí vienen estudios familiares. Una vez se completa el diagnóstico y sabemos que el niño tiene una causa genética, entonces ahí viene la segunda pregunta, que es genético y se va a heredar, se está heredando, o sea, proviene de uno de los progenitores, de papá o de mamá. Entonces ahí se hacen estudios complementarios para evaluar si los padres tienen el gen, aunque sea como portador sano. O que si la sangre no pega. No, eso es uno de los mitos. En este caso, cuando hay tipo de sangres diferentes, simplemente produce incompatibilidad de los grupos sanguíneos. Ahora, que yo, por ejemplo, de mi lado hay y del lado del papá también hay. Entonces habría que evaluar. Sí, es importante siempre la historia clínica. Si John y yo somos de la misma edad, somos pobres los dos, estamos del barrio los dos. ¿Qué tiene que ver? Espérate. No diga la verdad, John y yo somos de la misma edad. Somos pobres los dos. Escucha, para que la gente que está ahí sepa, John y yo somos de la misma edad. Somos pobres los dos, del barrio los dos. Comemos los dos, nos criamos los dos, estudiamos en la misma escuela. ¿Por qué John tiene una niña con autismo y yo no? No lo sé. ¿Todavía eso no se ha llegado a la conclusión? No lo sé. Esto es tan complejo que yo no te puedo dar esa respuesta. Ahora, hacemos la historia clínica de John y podremos entonces ver en base a su niña, los estudios que tiene, a la familia, podemos quizá establecer esos factores de riesgo de manera individualizada y ahí dirigir qué pruebas necesitaría o no hacerse la niña. Pero así a grosso modo no te puedo decir. Y profundizando también, uno ve patrones en la familia luego del diagnóstico que nos ha pasado, que no es que no hemos hecho todos los estudios del lugar, pero sí hemos visto que el tío, que dentro de la familia de Rosana y dentro de mi familia también ha habido casos de autismo. Entonces, eso también te da una profundidad de que realmente sí hay posibilidades genéticas dentro de, pero como dice la doctora, todavía no se puede dar por sentado que el factor es simplemente genético. Claro. Pero una de las cosas que sí quiero agregar y quiero dar este comentario, que cuando muchas veces se hacen estudios o no se hacen estudios, se tiende en las parejas a culpar a la pareja. Y eso crea muchas divisiones entre las parejas. Muchos matrimonios terminan porque el niño salió así por ti. Por tu culpa, y pasa de ambos lados. No estoy diciendo ni de las mujeres ni de los hombres. Sucede de ambas partes. Entonces, no nos culpemos unos con otros y no dividamos la familia y afrontemos juntos este desafío y dejemos de buscarnos culpables. Sí, porque pero tú supiste que no... sí, eso lamentablemente es una realidad. No, pero lamentablemente es una realidad que sucede mucho en las parejas, que incluso hasta de manera jocosa dicen que la niña salió así por ti o el niño salió así por ti. Eso se ve mucho y yo digo que eso no es sano. Es un comentario mío. Yo me voy en sentimiento a veces. Yo me voy en sentimiento a veces. John, te agradezco eso. Como también le voy a agradecer ahora a la doctora que me responda. Usted trabaja en Robert Cabral. Sí, a la hora. Estadísticamente, de los niños y niñas que usted atiende, lo que lleva atendiendo, ¿cuántos salen con autismo o tienen autismo? Porque estadísticas en República Dominicana certeras
no tenemos. Dígame usted su experiencia. Las estadísticas a nivel nacional, como usted menciona, están un poquito pobres. O sea, no están muy dirigidas por el hecho de que muchos pacientes que son diagnosticados en el área de neurología pediátrica o en el área de psiquiatría o en neuropsicología, pues muchas veces lo mandan a genética y no llegan a la evaluación con genética por lo mismo, por la negación de los padres, porque yo no quiero saber, a mí no me interesa saber por qué pasó. Ay, Dios mío. Sí, todo eso es bastante frecuente y hay que respetarlo. También esa información genética, pues tenemos un principio importante que es la autonomía. Si usted no quiere saber por qué ocurrió, pues ya eso es algo... Y al final, doctora Maciel, le hace daño al niño. Porque al final, si tú no pones de tu parte para ayudar a tu hijo, es peor. Sí. Porque a medida que van pasando los años y van creciendo, si tú no haces el trabajo, tú como mamá, papá, entonces el niño lo que va a hacer es que no va a ser en ningún momento funcional. Doctora, y el riesgo de recurrencia también, perdón que te interrumpí, Sí. es muy importante identificar, o sea, esa información genera un poder también en relación a los futuros hijos, a los futuros afectados, porque también nos llegan a veces familias que vienen ya con 2, vienen con 3, porque esa información no la recibieron desde el primer bebé que tuvieron afectado. Una preguntita. Otra cosita de uno. Sí. Pasa si hay búsqueda en este tema de diagnóstico, porque tenemos una persona que conocemos que cuando fue a Robert Rey le dijeron que su hijo no tenía autismo. Pero llevó a un centro privado y dijeron, sí, él tiene autismo. Entonces, o es negligencia del Robert Rey o es una búsqueda del privado. Explíqueme esa partecita ahí. Bueno, eso depende de las evaluaciones. O sea, para diagnosticar un paciente con TEA, ustedes saben que hay una serie de como un procedimientos, exactamente, protocolarios. Son como 5 pruebas, ¿no? Que se tienen que agotar. Y dependiendo de esta parte, pues entonces, porque muchas veces vemos un niño que simplemente tiene algunos signos de alerta. También depende mucho la edad, cuáles son esas manifestaciones. Por ejemplo, un niño puede comenzar solamente y tener el trastorno del habla. O TDA. Sí. Tener ese problema, exactamente, y simplemente ya está iniciando el proceso. Pero eso no implica que quizás el diagnóstico no sea un TEA. Como también puede ser que solamente se quede ahí en ese trastorno del lenguaje, del habla. ¿Diagnostican el Robert Rey Cabral autismo? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasó en ese caso? ¿Tú no tienes idea? Si No, fue no, negligencia ya. Realmente habría que ver. No sé. Habría que investigar. Habría que ver qué pasó. Una pregunta técnica. Esta información, luego de hacer todas las evaluaciones genéticas, toda esta información que nos arrojan los estudios genéticos, dentro de un abordaje directo de un niño con autismo, luego de tener el proceso agotado, se podría hacer algo con esa información, aparte de prevenir un posible otro embarazo. O sea, ¿qué nos arroja ese informe final? Bueno, cuando se le aplican pruebas genéticas a un paciente con TEA, pueden salir un resultado positivo. Quiere decir que salga variante patogénica, llamamos nosotros los genetistas, pero una mutación, un cambio en un gen específico. Ya en este caso, dependiendo de lo que ese gen produce, vamos a manejarlo. Si es, por ejemplo, de estas condiciones que no necesitan fármacos, porque yo dije hace un ratito que hay algunas que pueden necesitar algún fármaco. O un complemento. No, algún fármaco, o sea, dependiendo si yo tengo, por ejemplo, una alteración metabólica, una enzima que no se está produciendo bien, o sea, una parte de mi cuerpo que no se está metabolizando un componente de la forma correcta, pues yo puedo suplementar eso. ¿Se entiende? Para que esa función que me está generando una consecuencia, en este caso la manifestación clínica del TEA, pueda mejorar o pueda en su defecto quizás la evolución ser más prolongada, o sea, que las manifestaciones duren más en aparecer, eso se puede manejar. Pero hay otras que no, que van a llevar un manejo multidisciplinario, dirigido según cada uno, pero que también esa información nos va a decir, mira, le conviene más esta terapia, le conviene más esta intervención específica y eso entonces en base a la genética, por ejemplo, yo puedo ver un desorden metabólico, un ejemplo, como usted dice, y con ese mismo estudio ya de un nutricionista y crear un ejemplo, una dieta en base a que si sale intolerante a algún o en déficit de alguna vitamina, todo eso sale. Desde esa información genética, entonces nosotros indicamos algunas entonces intervenciones también que pudiese el paciente necesitar. Ahí le enviamos a otros especialistas. Mira, va a necesitar que lo maneje un gastroenterólogo y que tenga una nutrición con una dieta específica y va a requerir, por ejemplo, X o tal cual terapia. Le favorece
más que reciba esto versus aquello. Entonces, eso es lo que se busca, La individualizar cita, y dirigir. Hay que ir, Claro hay que ir para allá. Pero yo, mi amor, yo tengo mi cita ya. Además, te voy a decir una cosa. Una de las Alibe no ha ido a una de las genética. primeras pruebas que yo le hice a mi hijo cuando fue diagnosticado fue la prueba genética, mi amor. Ay, hablando de pruebas, yo tengo una, doctora. sí. Mira, doctora, yo tengo un pana que él tiene su cuarto. Ay, Y él la va a dijo, tirar. yo quiero que mi muchacho salga como yo quiera. Y él lo tuvo in vitro y decidió cómo era que él quería que saliera así mismito. ¿Qué? Mío, ¿pero qué es Genéticamente, esto? Señor, espérate, reprenda artista. espérate. Genéticamente, yo Tranquila. puedo decidir cómo pudiera salir mi hijo. Incluso puedo decidir que no salga con autismo o con cualquier otra condición. ¿Puedo hacer eso? No a ese nivel, en la parte de poder, vamos a decir, totalmente Di que dibujarlo. evitar algunas, No dibujado, pero algunas evitar par de condiciones. cositas. Pero sí, sobre todo en la parte física, Ok. se pueden dirigir algunas características, cosa que hay mucha controversia. Esto es todo avanzado. Habría que hacer quizás otro programa para No, porque hablar de eso es eso. filosófico ya. Porque hay Pero los muchísimas- cuantos pueden, ¿verdad? ¿Con Muchísimas controversias, Ay, no, pero no es que doctora. 100% se puede evitar. Por ejemplo, hay diagnósticos, técnicas de diagnóstico preimplantacional y lo que usted menciona también, técnica de fertilización in vitro, reproducción asistida, que cuando tenemos ya conocido, identificado que los padres tienen una variante genética, se trata de dirigir eso para evitar que el bebé nazca con esa información genética, con esa variante, pero vuelvo y repito, no tenemos el 100% el control de todo. Podemos prevenir algunas, otras quizás puedan pasar, pero como dije también hace un ratito, lo importante aquí es minimizar riesgos. Siempre vamos a tratar de minimizar riesgos porque es al final lo que puede lograr que ese bebé nazca sin esa condición o con cualquier otra que estemos. Doctora, Dios tiene que venir pronto, venga rápido porque todo no está fácil. Mire, sí, aquí si no te vamos a buscar, Jesucristo. Mire, doctora, entonces pudiera existir la posibilidad que, por ejemplo, cuando dos personas se están conociendo, que tienen planes ya de casarse, tener hijos, que pudieran... ¿Tienes planes? Yo no tengo planes de nada. Óyeme, no tengo planes de nada. Hablamos fuera del aire. Déjame ver esta Que pregunta. pudiera haber existir la posibilidad de que, qué sé yo, de cuidarse, hacerse análisis de sangre para ver si, como hablamos ahorita, de una parte hay autismo, de otra parte hay, qué sé yo, otro tipo de condición, de que salga lo más saludable posible, no sé, ¿habría alguna posibilidad? Existen algunas pruebas, sí, te comento que sí. Hay una prueba que se llama detección de portadores sanos. Ok. Como cualquiera de nosotros en la población, estamos viendo que físicamente estamos bien, que no tenemos aparentemente, ¿verdad? Sí, claro. Ninguna enfermedad. Digo aparentemente porque nosotros Claro. los genetistas decimos fenotipo vemos, genotipo no sabemos. Ya tú Sabemos, sabes. vemos la Está dura característica, esa. no Está dura sabemos, esa. no sabemos la información que está ahí. Pero Déjame escribir eso. realmente sí, hay ciertas pruebas que permiten a grosso modo, en generalidad, establecer esa compatibilidad genética, ver si ambos son portadores de genes en común que tienen riesgo para algunas enfermedades. Si Sí la se sangre puede. pega, porque si no, si la tuya no le gusta la mía, tú te vas de por ahí mismo y no ni te me ¿Tú acerques. te imaginas de que, ¿Tú imaginas? oye, antes de la primera cita, ¿cuál es tu tipo de sangre? Sangre. Tú tienes... Eso viene. Sí, eso eso- viene. eso- ahora. Oye, que se debe- Oye, Pues, por ejemplo, oye, A negativo, oye, A negativo con O positivo o B negativo con Les A. comento que todos somos portador de algún gen para una condición genética. No relaje, Las- doctora. Sí, no. Sí. Todos somos ¿Cómo así? portadores. Explíqueme eso en español. Todos El- somos portadores el pobre no de era- aunque sea un gen para una condición genética. El asunto está que si no nos encontramos la pareja, o sea, la pareja con la que yo tengo mis hijos no es portador de ese mismo gen, no pasa nada. Pero yo le voy a A mí me decir pasó- algo. a ¿Usted mí- sabe cuando se qué? A mí me entran. pasó eso Yo con hablando, los... yo haciendo este contenido que nosotros hacemos, ya tenemos, gracias señores, tenemos un año ya. Ey. Tenemos un año. Ey. Haciendo este contenido, yo me he dado cuenta, eso es para que usted vea, porque las cosas de Dios son de Dios. Mayormente y diario se está viendo niños que lo diagnostican, o vemos adultos o adolescentes con TEA de personas con un alto nivel adquisitivo. O sea, me explico, o sea, la gente rica, que a veces no lo dicen porque realmente no quieren, pero sí yo veo como que un alto porcentaje, clase media alta, que diagnostican niños con la condición de autismo.
Claro, existe una población, ¿cómo se dice? Vulnerable. Que sí diagnostica que lo tiene, pero veo que personas que abunda más en la clase media alta en adelante el autismo que en otras clases. Eso es lo que ella dice. Eso dijo ella, Hay no dije un punto yo. que dice la productora Diana, que como ellos van más a los especialistas... Sí, obviamente claro. tienen- Claro. Y quizá también... Sí, pero la gente, aunque tú no lo creas, hay gente que no tiene recursos, pero y no van a la universidad ni van a la escuela, pero son inteligentes Sí, y uno dicen, sabe, van. sí. ¿Tú me entiendes? Entonces algo me preocupó, porque... ¿Y ahora qué hago yo? Que todos tenemos en algún nivel No, como un gen que puede detectar con otro, No, combinado. pues- Doctora, en el mundo hay 8.500 millones de personas. ¿Cómo yo sé Ay, mi madre. cuál es la gente con la que yo ¿Cómo puedo estar o la cabemos? que no? Dígamelo ¿Cómo temprano, doctora. cabemos? Dígame temprano. Eso es complicado. No, dígamelo temprano para yo saber qué voy a hacer. Bueno, ahora mismo. yo, ¿Cómo Eso es descubro complicado. No, mira, yo te voy a dar un consejo Dame, dime, yo John. a ti, mira, yo le estoy dando para allá. John Genetista. Yo le estoy dando para allá. Ah, sí, ya lo puedo. si viene con la condición, el que venga. Pero yo- pues, Yo me paré ahí ya. Yo le compré un perrito a Yo no le Sebastián. puedo dando mente a ese tipo pero- de cosas. Porque me doy a entender. Todos, un ejemplo, en mi familia tienen el gen de la hipertensión. O sea, es como el pobre no hereda nada bueno. El pobre no hereda nada bueno. Ay, no Sí, digas eso. no, es verdad. El La problema, gente rica no, tiene es de verdad. todo también. El pobre no hereda nada bueno. Hay gente que tiene el gen de la diabetes. Sí. Porque Mi familia. genéticamente, Mi familia. que se activa el gen en algún punto. Son multifactorial también, la hipertensión y la diabetes. La hipertensión, pero cuando ya la familia entera tiene hipertensión, ya eso también Ya es un factor de riesgo, ya te están claro, diciendo, genético alto. ya tú tienes 36, John, ponte a correr. Así Ya te están Que diciendo no quieren ponte a hacer correr. ejercicio, doctora. Yo sí hago ejercicio. Entonces, por un lado, yo entiendo que sería bueno el que tenga la posibilidad de cuando ya vaya a hacer su vida y su pareja, hacerse los estudios genéticos, claro, todo está, pero en Dajabón es difícil. Sí, es un bobo. En Dajabón es Es un bobo. complicado. Bueno, sí es difícil, pero haga su diligencia. Y por lo menos difícil. iniciar No por hay la excusa, déjese de Hay eso. que Déjese de eso. Dije que no, que yo no puedo, fájese y haga su diligencia. Sí. Porque doctor. dime, Yo ¿de le dónde he tú hecho- vienes? No, San Carlos. Ah, Y hemos hecho la entonces, ¿de dónde diligencia. vienes tú? Y tú le hiciste la diligencia. Entonces no me venga a decir que no, que Está en bien, Dajabón, que si yo, pues mire, párate ahí. Gracias. Está duerto. ¿Puedo hacer mi diligencia? ¿Puedo hacer mi diligencia? Claro. Doctora, vamos a La consulta suya, Vamos a ¿dónde? hacer no, a ver si está usted dura, de que usted dura. 5 mitos en cuanto a cosas genéticas que la gente asocia al autismo. Por ejemplo, el primero, la edad. Ay, ¿Es cierto o por no es cierto? Dios. Espérate que tú eres la doctora, por Dios. Tú haciendo mi diligencia. De la edad hay cierta asociación a la edad paterna avanzada. Eso sí le menciono. O sea, Ok, explíqueme. ¿Cómo así? a partir de los 40 años, los hombres tienen mayor riesgo de tener errores en la espermatogénesis, o sea, la conformación de sus espermatozoides y por errores en la división celular y demás. Entonces, pueden producir ciertas mutaciones espontáneas, o sea, nuevas, que generen, que están asociadas a TEA. No está del todo todavía bien, vamos a decir, descrito, o sea, son teorías, pero sí se han encontrado cierta asociación de la edad paterna avanzada con los casos de TEA. Mito número 2, la comida. En la parte de la comida, por ejemplo, lo que mencionaba, que si el tipo de dieta, que si desbalanceada, que si el consumo alto en grasas o azúcares y demás, y realmente en cuanto a la causa, ¿te refieres? ¿O el paciente como tal? No, las causas, cosas que pudieran generar autismo en tus Ajá. hijos. no, para No mí. influye. No, para nada. Para Número nada. tres. Son mitos, esa parte Número de la tres. dieta, igual que el de la Exactamente. vacuna también son mitos. Claro que sí. También. El número 3 es la vacuna. Mito también. Es un mito. Sí. Número y- 4, el lugar donde tú naces, ya sea el país, el barrio, el sector, ¿influye eso? El lugar donde nace en relación quizás A no mayor a la incidencia. parte demográfica, Ajá. Ambiental. También la consanguinidad. Por ejemplo, en el país hay zonas rurales, apartadas, donde se casan entre familias. Por ese lado, por ejemplo, ya uno asocia. ¿Dónde tú eres? Yo soy de tal lugar y es una comunidad muy alejada, muy apartada. Pues ahí muchas veces esas personas se quedan asentadas durante mucho tiempo. No es lo que nosotros llamamos una migración. Y después de cierto tiempo, o sea, después de ciertos años, ya esa información genética de esa comunidad suele compartirse. Entonces ahí pueden venir ciertas afecciones asociadas, se llama endogamia. Ok, Ay, y el número Dios. 5, el embarazo en la adolescencia.
Los extremos de la vida siempre van a ser factores de riesgo. No está, digamos, del todo directamente vinculado, pero sí es un factor de riesgo. Sí es un factor de riesgo. Si se tienen hijos a edades muy tempranas, esas madres adolescentes, esas niñas que todavía sí tienen mayor riesgo de tener TEA, y está asociado también a malformaciones congénitas, o sea, que sea desde el punto de vista sindrómico, a otras alteraciones. Ay, Dios ¿Punto qué? mío. O sea, Síndrome. con un conjunto de manifestaciones, un síndrome genético. Doctora, háganos un favor ahí, a esa cámara, mira, esa es suya, esa. Dígale a esos padres ahí, usted así, la importancia de ir a donde un genetista. Sí. Por favor, a esos padres, Sumamente. oiga, mamito, dígaselo así mismo. Felicítame. Sí. ¿Por qué? Sí, porque ella sí fue. Yo sí fui. Pero usted se lo va a decir ahí a esos padres, a todos los padres, niños con autismo, una cosa que quede bien, usted sabe, con Pa'l un corte, flow, pa'l corte, pa'l corte. pa'l corte, un flow. Dele como que esa cámara es suya, usted sabe, usted hable como una genetista ahí, de Una verdad. reflexión, Hable como- doctora. A Doctora. todos los pacientes con trastorno del espectro autista, la familia y los pacientes afectados, depende de la edad de diagnóstico, es importante una evaluación genética, porque durante la misma vamos a identificar factores de riesgo genético, vamos a establecer cuál sería la prueba genética idónea para poder tratar de completar dicho diagnóstico. Si es un paciente que solamente tiene dicha condición, o sea, un TEA aislado, o si tiene otras manifestaciones, si es un TEA desde el punto de vista de un síndrome genético, entonces poder identificar de qué se trata y por ende entonces establecer intervenciones individualizadas. De igual modo, el riesgo de recurrencia familiar, poder dirigir el riesgo para otros miembros de la familia y que al momento de decidir o planear los embarazos sea totalmente consciente e informado. Corte, muchas gracias. Ya ustedes saben, suscríbanse. La doctora denle Maciel like. Morales estuvo con nosotros. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo la encontramos en Claro. Instagram, Ahora lo quieren doctora? En el Instagram como doctora Maciel Morales, doctora.Maciel Morales. Con doble S. Sí, con doble S. Ok. Con doble S. Morales, con S también. Usted no cobra A por la seguir, la orden. verdad. No, no, Ah, claro. no, para hay nada. médicos que cobran hasta por seguir. No, Yo no, no, le no. voy a hacer una consulta por DM, nada más. Ay, por favor. ¿En cuáles yo- centros usted brinda servicio, doctora? Bueno, estamos en el Hospital General Dr. Vinicio Calventi, estamos Ok. también en el Hospital Pediátrico Dr. Robert Reed Cabral, en la unidad de genética, la cual coordino a su orden. También soy docente, también del área de genética médica de grado y posgrado, y también en Gen and Kick Center a nivel privado. Así es. Ustedes ven, señora, que no todo está perdido. Hay gente también que aportan a la causa. Bueno. No hay Doctora, que pelear muchísimas tanto. gracias. Muchas Gracias, gracias, doctora. Y genéticamente está bien. Y un consejo para todos los padres, no se cansen. Ah, sí, sí. No, verdad. no, no.